Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un resumen más de nuestro curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver polígonos. Aquí tenemos tres fórmulas. La primera me da el resultado de la suma de los ángulos interiores de un polígono, ya sea regular o irregular. Recuerda que los polígonos se les llama de acuerdo al número de lados. Si tiene 3 lados es un triángulo, 4 lados es un cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono y así sucesivamente. Entonces, n representa precisamente la cantidad de lados que tiene un polígono. Si tú quieres saber cuánto da la suma de los ángulos interiores de un polígono, tendrías que ocupar esta fórmula. A la cantidad de lados le restas 2 y lo multiplicas por 180. Esa es la razón por la cual la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, porque el triángulo tiene 3 lados. Entonces n vale 3 cuando hablamos de un triángulo. 3 menos 2, 1. Por 180 nos da 180. Por eso la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados. Y la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero da 360 grados, porque un cuadrilátero, ya sea un rectángulo o un cuadrado, tiene 4 lados. Entonces, 4 menos 2, 2 por 180, 360. Y así podrías intentarlo con cualquier polígono sin importar la cantidad de lados que tenga. Ahora, estas dos fórmulas nos ayudan a encontrar el valor de un ángulo interior o un ángulo exterior de un polígono regular. Si te das cuenta, esta fórmula es similar a la de acá. Si tú ya sabes cuánto da la suma de sus ángulos interiores y te dicen que es un polígono regular implica que todos sus lados miden lo mismo, pues también todos sus ángulos van a medir lo mismo. Entonces, la suma de los ángulos interiores lo divides entre la cantidad de lados y vas a saber cuánto vale cada ángulo interior. Es importante saber que en el caso de los ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre da 360. Entonces bastaría con dividir 360 grados entre la cantidad de lados para saber cuánto vale cada ángulo exterior de un polígono regular. Obviamente un ángulo interior más su ángulo exterior tiene que dar 180 grados. Ahora, ejemplo, obtener la suma de los ángulos interiores de un hexágono y el valor de cada ángulo interior y exterior. Entonces, para el hexágono son 6 lados, n vale 6. Por lo tanto, la suma de sus ángulos interiores va a ser 180 por 6 menos 2. Ok, 6 menos 2 nos da 4. Si yo multiplico 180 por 4 me va a dar 720 grados. O sea que la suma de los ángulos interiores de un hexágono es 720 grados. ¿Pero cuánto vale cada ángulo interior? Bueno, pues dice aquí la fórmula que bastaría dividir la suma de sus ángulos interiores entre 6. Obviamente hablando de un hexágono regular. Por lo tanto, si yo divido 720 entre 6, me va a dar 120 grados. Cada ángulo interior de un hexágono vale 120 grados. Ok, ¿y cuánto vale un ángulo exterior de un hexágono? Bueno, pues sería dividir 360 sobre 6, que es la cantidad de lados. 360 sobre 6 me daría 60. Y si te das cuenta, al sumar 60 más 120, suman 180, que es lo que yo te comentaba, ¿no? Un ángulo interior con su ángulo exterior sumados tienen que dar 180 grados siempre. Entonces, de esta forma podría sacar la suma de ángulos interiores, un ángulo interior o un ángulo exterior de cualquier polígono, hexágono, heptágono, octágono, sin importar la cantidad de lados que tengas. Obviamente estas dos fórmulas, repito, solo aplican para polígonos regulares. Para polígonos irregulares no, porque pues todos sus lados son diferentes y entonces sus ángulos interiores también son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos exteriores también son diferentes. Esta fórmula de suma de ángulos interiores sí es indistinta. Aplica para polígonos regulares y para polígonos también irregulares. Ok, vamos con un segundo ejemplo. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior mide 135 grados? Ok, aquí no nos dicen qué polígono es, nos preguntan qué polígono es. Sin embargo, nos están dando el valor de uno de sus ángulos interiores, sabiendo que es un polígono regular. Vamos a ocupar esta fórmula. Dice,
un ángulo interior es igual a 180 por la cantidad de lados menos 2 dividido entre la cantidad de lados. Pero yo ya conozco el valor de I. Entonces voy a poner 135 es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Y entonces tengo una ecuación donde hay una sola variable, que es la n. N es la cantidad de lados. Entonces, si yo encuentro el valor de n, voy a saber de qué polígono me están hablando. Bueno, vamos a tener que simplificar esto. La n que está dividiendo la vas a pasar multiplicando al 135. Y ahora vamos a multiplicar 180 por estos dos. Si yo multiplico, quedaría 135n igual a 180n más por menos menos, 180 por 2, 360. Y bueno, es una ecuación de primer grado. Vamos a pasar las n's del mismo lado. Entonces el 180 que está sumando lo voy a pasar restando. Por lo tanto, 135 menos 180 me daría menos 45n. Porque cuando restas dos números dejas el signo del mayor. El menos 45 que está multiplicando a la n va a pasar dividiendo. Por lo tanto, n sería menos entre menos más. 360 entre 45 me da 8. ¿Qué quiere decir? Que es un polígono de 8 lados. Y ese polígono se llama octágono. La respuesta es, el octágono es el polígono regular, cuyos ángulos interiores miden 135 grados. Bien, ahora vamos con la parte de las diagonales. Aquí miren, tenemos dos fórmulas. La primera te sirve para calcular las diagonales que se pueden trazar desde cada vértice. ¿Ok? La fórmula es muy sencilla. Si tú tienes un octágono, un polígono de 8 lados, pues al 8 le quitas 3 y te da 5. Quiere decir que en un octágono, desde cada vértice puedes trazar 5 diagonales. Si tú tienes un hexágono, n vale 6, le restas 3, quiere decir que desde cada vértice de un hexágono puedes trazar 3 diagonales. Aquí tengo un pentágono, una figura de 5 lados. Si nos damos cuenta, desde cada vértice solo puedo trazar 2 diagonales. Y 5 menos 3 se cumple que nos dé 2, ¿no? Esta fórmula te sirve para las diagonales totales de un polígono. Sería n menos 3, pero multiplicado por n y dividido entre 2. Entonces vamos a aplicarlo en este ejemplo. Dice, obtener la cantidad de diagonales totales que se pueden trazar en un pentágono. Ok, entonces, las diagonales totales va a ser, en este caso, 5 por 5 menos 3 sobre 2. ¿Por qué 5? Porque cuando hablamos del pentágono es una figura de 5 lados, un polígono de 5 lados. Entonces estoy sustituyendo las n's por un 5. Voy a simplificar. 5 menos 3, 2. 5 por 2, 10. 10 entre 2 me da 5. A ver, vamos a checar si se cumple. 1, 2, 3, 4, 5. En efecto, en un pentágono se pueden trazar 5 diagonales totales. Entonces, con esta fórmula puedes calcular las diagonales totales de cualquier polígono. Bien, y vamos con este último ejemplo. Dice, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales totales? Bueno, nos están dando el valor de la D mayúscula, las diagonales totales. Tenemos que sustituir este valor de D por 9 y encontrar el valor de n. Vamos a hacerlo. Sería 9, que son las diagonales totales, es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ok, entonces el 2, que está dividiendo, lo paso multiplicando al 9. Y me quedaría del otro lado n por n menos 3. Vamos a multiplicar 9 por 2, eso nos da 18. Y del lado derecho, n por n nos da n cuadrada, n por menos 3 menos 3n. Aquí nos quedó una ecuación de segundo grado y las ecuaciones de segundo grado para poderla resolver tienen que estar igualadas a 0 y ordenados los términos de mayor exponente a menor exponente. Por lo tanto coloco n cuadrada menos 3n y este 18 que está sumando pasaría del otro lado restando. Y ya quedó igualado a 0.
Voy a factorizar. Si te cuesta trabajo factorizar, pues puedes aplicar fórmula general. La factorización es buscar dos números que multiplicados den menos 18, pero restados den menos 3. ¿Qué números podrían ser? Podría ser menos 6 y más 3, porque menos 6 por 3 me da menos 18 y menos 6 más 3 me da menos 3. Y aquí al restar los números se deja el signo del mayor. Después de esto, para encontrar los valores de n, cada paréntesis se debe de igualar a 0. Y una ecuación de segundo grado regularmente tiene dos soluciones. Este 6 que está restando pasaría sumando y este 3 que está sumando pasaría restando. El valor que vamos a tomar como correcto sería este, donde la n es positiva. ¿Por qué? Porque n está representando la cantidad de lados. Un polígono no puede tener menos 3 lados. Entonces, es un polígono de 6 lados. Por lo tanto, la respuesta es hexágono. ¿Cuál es el polígono? El hexágono. El hexágono es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales totales. Entonces hay varios temas de trigonometría donde se mezcla el álgebra con la trigonometría para poder dar solución a lo que nos están pidiendo encontrar.